El primer ejercicio te pide que de esta figura H, calcules el perímetro mínimo para una X desconocida y que la superficie total de la figura son 16 metros cuadrados. Lo más fácil sería dividir la figura en dos más conocidas, como puede ser el semicírculo y el rectángulo, de los cuales sabemos todo lo necesario: la altura, la base y el diámetro. Pero nosotros vamos a utilizar siempre el radio, que será X medios. Lo primero que nos pide el ejercicio es el perímetro. El perímetro, si todos recordamos, una circunferencia o un círculo tiene de perímetro 2πr. En nuestro caso, como solo tenemos la mitad, será 2πr entre 2. Es decir, el semicírculo tiene un perímetro de pi por r. Como ya sabemos lo que nos vale nuestra r, será pi por x medios. Con esto ya tenemos todo lo que sería la parte de arriba del perímetro de la figura. Para la parte de abajo, aún más sencillo, es un rectángulo. El perímetro del rectángulo sería 2 veces la altura más 1 de la base, porque esto no está en nuestra figura. Una vez tenemos esto, tenemos el perímetro total, que será pi por x medios más 2h más x. Una vez conseguida la función que quieren que hagamos mínima, debemos establecer una relación entre las variables, con el dato que nos ofrece el problema, que son 16 metros cuadrados. Es decir, que tendríamos que hacer la ecuación, al igual que con el perímetro, de la superficie. Volvemos a lo mismo de antes, las figuras están partidas en dos figuras diferentes, de las cuales tenemos la superficie del semicírculo, que como todos sabemos, será pi r al cuadrado de la circunferencia entre 2 por ser solamente la mitad. Es decir, poniéndole el valor que le hemos dado en un principio, será pi por x partido de 2 todo al cuadrado entre 2. Que si lo simplificamos nos quedará pi por x al cuadrado dividido 4 por 2, 8. Esta será la superficie del semicírculo que estamos calculando. Y para la superficie del rectángulo es base por altura, es decir, h por x. La suma de ambos nos dará la superficie total. Es decir, pi por x al cuadrado entre 8 más h por x. Como sabemos, la superficie total son 16 metros cuadrados, así que 16 es igual a pi por x al cuadrado entre 8 más h por x. Lo que hacemos es simplificarlo. Lo más fácil, primero quitar el divisor. Para seguir el ejercicio debemos de despejar una de las dos incógnitas, bien la x o bien la h. Yo os recomiendo que siempre despejéis, en este caso, la h, porque solo tiene grado 1 y aparece solamente una vez, con lo cual os será mucho más fácil calcularlo después. ¿Vale? Despejamos h. Así procedemos a lo mejor. Lo que vamos a hacer es hacerlo paso a paso.
sea que esté negativo, cambiamos los signos. Sería 8hx igual a menos pi por x al cuadrado más 128. Continuamos de manera que nos quede de la siguiente manera. Ya tenemos nuestra h despejada. Una vez hallada la h, podemos sustituirla en la que queremos hacer mínima, es decir, en la del perímetro. Así que nos queda de la siguiente manera. El perímetro mínimo es igual a pi por x al cuadrado más 2 por menos pi x cuadrado más 128 dividido 8x más x. Antes de proceder con la siguiente parte del ejercicio, vamos a simplificar la ecuación del perímetro de la siguiente manera. 8 entre 2, 4, así que aquí se me queda 4x menos pi x cuadrado más 128 más x. Una vez hecho esto, lo deberíamos de poner todo a un común divisor. En este caso sería 8x. Así que aquí se nos queda 4x por pi por x más menos 2πx cuadrado más 2 por 128 más 8x por x. Es decir, poniéndolo de forma más simplificada, 4x cuadrado por x por pi más, bueno, multiplicamos los signos, menos 2πx cuadrado más 2 por 128 más 8x al cuadrado, todo dividido entre 8x. Si observáis, en todos tenemos al menos un 2, con lo cual podemos reducir cada uno de los componentes de la división. En este caso sería p mínimo igual a 2x cuadrado por pi menos pi x cuadrado, 2x cuadrado pi menos pi x cuadrado más 128 más 4x cuadrado dividido entre 4x. Como vemos, la base de esos dos son iguales, así que podemos reducirlo. Y así que se nos queda de la siguiente manera: x cuadrado pi más 128 más 4x cuadrado entre 4x. Ya hemos convertido la ecuación en una que solo depende de x. Esta ecuación es la que debemos derivar para conseguir el perímetro mínimo que nos pide el ejercicio. Si lo observamos, vemos que es un cociente. Es decir, para los que no recordéis cómo es la derivada del cociente, es la primera derivada por la segunda sin derivar menos la segunda derivada por la primera sin derivar, dividido entre la segunda al cuadrado. Una vez recordada la derivada del cociente, pasamos a realizarla en el ejercicio. 2x por pi, 128, al ser un número sin ninguna incógnita, se hace 0, y 4x cuadrado serían 8x. Todo esto por 4x, que es la segunda sin derivar, menos la segunda derivada, que serían 4 por todo esto de aquí arriba, x cuadrado por pi más 128 más 4x cuadrado. Divido todo entre 4x al cuadrado, es decir, 4 por 4, 16, y x por x, x al cuadrado.
mi perímetro mínimo, reduciendo, será 8x² por pi más 8 por 4, 32x² menos 4x² pi más 512 menos 512 menos 16x² dividido entre 16x². Como podéis ver, aún podemos reducirlo más, de manera que se nos queda 8x² pi menos 4x² pi, se nos queda 4x² pi, y más 32x² menos 16x² más 16x² menos 512, divide todo entre 16x². Esta ecuación aún podemos reducirla, ya que, como vemos, todos son divisibles entre 4. Así pues, para facilitarnos los cálculos, se nos queda x² por pi más 4x² menos 128, dividido 4x². Esta función debemos dejarla hasta el final y la retomaremos cuando tengamos que hacerle la segunda derivada. Mientras, esto tenemos que igualarlo a 0 para que nos dé el valor de x que nos pide el ejercicio. Así que, si lo igualáramos a 0, ¿qué ocurre? El divisor lo podemos pasar al otro lado. De manera que 0 por 4x² nos da 0, es decir, suprimimos el divisor. Y nos queda x² por pi más 4x² menos 128, igual a 0. O lo que es lo mismo, ya que son bases iguales, pi más 4 por x² menos 128 es igual a 0. Ahora despejamos la x. Nuestra x será... Vamos a hacerlo paso por paso para que no se pierda. Una vez llegamos aquí, simplemente pasamos a raíz. Ya hemos obtenido un valor de x, que si lo calculáis nos da un valor de x igual a 4,23 metros. Ya tendríamos lo que nos pide el ejercicio, pero debemos comprobar y debemos entregar el ejercicio comprobado que este valor hace la función mínima. ¿Cómo lo comprobamos? Tenemos que hacer la segunda derivada. Como comentaba antes, tened cuidado cuando vayáis a hacer la segunda derivada de no hacérselo a la que ya le habéis quitado el divisor, que es un fallo muy común. Pues estaría mal, ya que tú quitas el divisor cuando ya estás igualando a 0, pero tu ecuación original es esta. Así pues, aunque la hayáis simplificado, pero debéis de tener en cuenta que tengáis siempre el divisor, que es un fallo muy común en los exámenes de selectividad. Así pues, hacemos la segunda derivada, que volvemos a encontrarnos con lo mismo. Es una derivada de un cociente. Así que se nos queda 2x pi más 8x y el 128 desaparece. Todo por 4x² menos 8x por todo lo de arriba. Dividido entre
esto al cuadrado. 4 por 4 es 16 y x al cuadrado, x a la cuarta. Vamos a simplificar. Entonces pi más 8 por x por 4x cuadrado menos 8x al cubo por pi menos 8 por 4, 32x al cubo más esta barbaridad no voy a hacer. Antes de simplificar, debemos darnos cuenta de una cosa. Si veis, esos son trucos para que no tengáis que estar haciendo cálculos y perdáis mucho tiempo del examen en hacer estos cálculos. Si os dais cuenta, aquí podemos sacar un 2 de factor común. Es decir, que se nos quedaría xpi más 4x. Y fuera un 2 que multiplica este 4, que serían 8x cuadrado. Menos 8x x cuadrado pi más 4x cuadrado menos 128. Dividido 16x a la cuarta. ¿Qué pasa? Que tenemos dos 8 y un 16. Ambos son reducibles. Es decir, que nos queda xpi por 4x por x al cuadrado menos x por x cuadrado pi más 4x cuadrado menos 128 dividido entre 16 entre 8, 2x a la cuarta. Una vez simplificado, pasamos a la siguiente parte, que es a reducir el dividendo. Podemos, si preferís, reagrupar esto de manera que nos quede pi más 4 por x y por x al cuadrado, x al cubo. Menos, aquí pasa lo mismo que en la anterior. Primero, si queréis, agrupamos y luego multiplicamos. Pi más 4 por x al cuadrado menos 128 entre 2x a la cuarta. Ahora sí, podemos multiplicar de forma más sencilla. X por x al cuadrado, x al cubo. Y menos por menos, más 128 por x, 128x. Entre 2x a la cuarta. Como veis, tenemos x en todos los componentes. Es decir, que podríamos reducir en un grado, ya que me limita la de grado menor, todos los componentes de la división. De manera que esto se me queda al cuadrado, esta x se suprime y me queda al cubo. Es decir, pi más 4 por x al cuadrado menos pi más 4 por x al cuadrado más 128 dividido 2x al cubo. Si os fijáis, esto y esto es lo mismo. Así que se suprimen entre ellas. Lo cual nos queda una ecuación muy simple, como puede ser P2' mínima 128 2x al cubo. Y como nos dice que tiene que ser mínima, debe ser mayor que 0. ¿Cómo sabemos si es mayor que 0? Donde está x sustituimos el valor que nos había dado antes, que era 4,23 metros. Es decir, 128 por 2 por 4,23 al cubo da positivo. Ambos números son positivos, no necesitáis ni hacer el cálculo, con lo cual os ahorra mucho tiempo del examen. Es decir, que comprobáis que es mayor que 0, con lo cual mi función es mínima. Y por tanto,
mi valor 4,23 metros es correcto.